Hoy a la mañana Aníbal Fernández tuvo declaraciones muy polémicas sobre la madre del fiscal Alberto Nisman, sobre Sara Garfunkel. Dijo: si yo hubiera sido fiscal, ya la habría detenido, dijo Aníbal Fernández. ¿Qué hace la pistola en manos de la madre? ¿Qué sabe? ¿Cuántas horas estuvo en el departamento? ¿Había una carta suicida del fiscal? La presencia de esta arma cambia el eje. Debe ser la primera vez que coincido con Sandra Arroyo Salgado, dijo el jefe de gabinete. Así que obviamente sigue habiendo complicaciones. Ayer justamente hablábamos de esto. Nico le preguntaba efectivamente a Arroyo Salgado si no veía que a veces, el propio Aníbal Fernández y Fein tenían posiciones similares. Aníbal Fernández lo reconoció hoy temprano a la mañana en conferencia de prensa, o en esta charla que tiene con algunos periodistas. Pero qué fuerte, Mario, y te consulto a vos, que estás muy metida en la causa, esta declaración de Aníbal Fernández sobre detener a Sara Garfunkel. Hay dudas alrededor del accionar de Sara Garfunkel. ¿Cuáles son? A ver, recordemos que es una mujer grande, ¿no? Estamos hablando de la madre del fiscal Alberto Nisman. Las dudas o lo que uno se pregunta, me parece desde el lugar de la lógica, es, bueno, ¿por qué no fue inmediata? O sea, cuesta entender cómo Sara encuentra un arma en su casa y eso no se entera inmediatamente la justicia. Uno puede decir, bueno, lo encontró el fin de semana y fue ese lunes a la fiscalía. Está bien, fue ese lunes a la fiscalía. Según la fiscalía, lo que Sara dijo cuando se presentó es que creyó que ese día era el de la cita para declarar. Y no mencionó el hallazgo del arma. Si uno habla con la familia, dice que sí, que ella mencionó el hallazgo del arma, eso lo sabrán los fiscales y Sara Garfunkel, que es la que fue. Ahora, hay un dato clave, que es que Sara Garfunkel, y esto sí coinciden los familiares y la fiscalía, no se lo contó a su patrocinante letrado, a su abogado. No se lo contó a su abogado, eso es rarísimo. Eso es un poco, o a su ex nuera, ¿no? La relación, porque tanto Germán Carlevaro, el defensor público que representa a las querellantes, como Arroyo Salgado, que es la jueza federal que está de alguna manera llevando adelante la querella, si se quiere, se enteraron el día de la audiencia a la mañana, o sea, el día de la declaración, perdón. ¿No hay buena relación, Maro? ¿Tenés idea si no hay buena relación entre Arroyo Salgado y Sara Garfunkel? Porque uno imagina que, como vos decís, ¿no? Si existe un abogado defensor, si existe además la presencia de Arroyo Salgado, que es la principal figura de la querella y además una mina muy experta en lo que tiene que ver con derecho, porque es jueza federal, uno entiende que lo lógico es llamar y decirle: mirá, Sandra, encontré el arma de Alberto, estaba en mi casa, él la trajo cuando ustedes dos se separaron, estuvo ahí un montón de tiempo. Que le contara eso a Sandra Arroyo Salgado o a su abogado o a alguien, ¿no? ¿Por qué se lo guarda? Otras situaciones se las ha contado, por ejemplo, con el caso de la cuenta abierta en el Banco de New York en Estados Unidos, tanto Sandra Nisman, la hermana del fiscal, como Sara Garfunkel le cuentan a Arroyo Salgado que llamaron al banco para ver qué pasaba con esa cuenta ahora que Nisman no estaba. Y entonces le informaron que hablaban con Diego Lagomarsino, que estaba como cotitular, y ahí ellas se enteran que Lagomarsino era parte de esa cuenta y se lo cuentan a Arroyo Salgado, y es Arroyo Salgado la que lo lleva y la que lo mete en el expediente con una declaración ante la fiscal. O sea que hay cosas que sí se cuentan. Después, me parece que, y un dato puntual es que mantienen la misma querella, no son querellas diferentes. Exacto. O sea, ellas dos están como única querella en la causa, entonces en principio uno pensaría que la relación no es mala. Ahora bien, hay algunos datos que también llaman la atención, porque Arroyo Salgado es la exmujer, no tiene ningún derecho en principio, además no estaban casados, sobre los bienes o sobre la vida privada de Alberto Nisman. Pero Alberto Nisman tenía 2 hijas, Yara y Cala. Entonces, por ejemplo, cuando desde la Fiscalía Especial AMIA le llevan los objetos personales de Nisman que quedaron allí a la madre del fiscal, uno dice, ¿por qué se lo llevan a la madre y no a las hijas? Claro. Eso, ¿por qué? O sea, no es la relación de cosas, o sea, no son las hijas en este caso representadas por Arroyo Salgado quienes deberían recibir. Claro, pues son menores, por eso las representa Arroyo Salgado, pero y así con diferentes, por ejemplo, el dinero que hubiera que hubiese habido en las cuentas, no solo en esta de Estados Unidos, sino también en la caja de ahorro que tenía acá, caja de seguridad acá en el Banco Ciudad. Si ustedes se acuerdan, cuando la fiscalía, cuando la justicia llega a allanar esa caja de seguridad, no había nada. Estaban vacías. ¿Quién había estado unos días antes? Sara Garfunkel. Entonces hay algunos detalles que dicen, hay algunas cosas que no están del todo claras. Ahora, la relación entre ellas, estimo que no será tan mala porque aún siguen compartiendo el mismo representante letrado y tiene información una de la otra.
Me parece muy bien que se planteen estas dudas, que se le pregunten a los protagonistas. Después hablo de lo que dijo Aníbal Fernández. Esto es una opinión personal. Sara Garfunkel tiene un hijo muerto. La fue a buscar la custodia. El hijo era el fiscal del caso que investigaba el mayor atentado de la historia de la Argentina. Había acusado a la presidenta de encubrimiento de ese atentado. Un domingo la va a buscar la custodia, 2 veces van y vuelven a la casa, y ella encuentra, no la custodia, encuentra al hijo muerto con un charco de sangre. O sea, estamos hablando de esa persona, es una persona mayor. La aparición del arma efectivamente tal vez cambie todo o no. Ahora, el arma estaba registrada. La fiscal del caso, creo yo, digo es una opinión personal, se sabía que ese arma estaba registrado. ¿Hizo todo para encontrarla? Le preguntó, por ejemplo, a Sara Garfunkel sobre esa arma, si dónde podía estar, si ella tenía una Bauler, lo que sea. O sea, se está invirtiendo, entiendo que se plantean las dudas y está muy bien, pero me parece que también hay que pensar en esa persona. Es la madre del fiscal que apareció muerto, del fiscal que no es que lo encontró la custodia, la fueron a buscar a ella 2 veces. Es todo muy raro y me parece que se la está poniendo en un lugar, sobre todo con lo que dijo hoy Aníbal Fernández. Yo lo hubiera detenido. No resiste mucho análisis. Está todo al revés. Me parece que no tenemos que ni discutirlo de Aníbal, porque yo siento que está todo al revés. O sea, ni siquiera se entiende la motivación política o estratégica de decir semejante barbaridad. Yo tal vez arriesgo una hipótesis. Estamos hablando de Sara Garfunkel, de qué sé yo, y no de lo que pasó, o estamos ocupando ese tiempo y no en la denuncia formal de Nisman o en cosas que puedan complicar al gobierno. Ahora, yo no coincido con esta mirada tuya. Porque, por ejemplo, nosotros arrancamos el programa hablando de moldes, hablando de Bonadío, hablando de Sur, y además hablamos de la barbaridad que dijo Aníbal Fernández sobre una señora de 76 años que encontró a su hijo en un charco de sangre. Ahora, está todo al revés. El jefe de gabinete se para en la Casa Rosada y opina como si fuera un fiscal, y el fiscal de la denuncia de Nisman actúa como si fuera un político de Luca. Digo, más allá de la declaración de Aníbal Fernández o no respecto de Sara Garfunkel, porque me parece que no, porque si no yo me paro y opino de cualquier cosa, también ¿desde dónde opina Aníbal Fernández como jefe de gabinete respecto de un qué? Fiscal y de Luca actúa como un político. Por eso pero me parece que eso no habría ni que darle trascendencia, porque Aníbal está acostumbrado a darnos títulos, es muy hábil para hacerlo, y parte de su posición política, de su rol político en Casa Rosada hoy pasa por ahí. Entonces me parece que tiene más que ver justamente con hacer política y definir algunos temas de la agenda pública que con sentar realmente una opinión respecto de qué pasa con Sara Garfunkel o qué no pasa. Ahora, a propósito de esto que mencionaba Nico, de si la justicia le había o no pedido información respecto del arma, debemos decir que sí lo hizo. Sí. Hay una resolución de la jueza Fabiana Palmaguini del 8 de marzo en el que le explicita a la querella que por favor colabore con la entrega de objetos. Por eso yo ayer le preguntaba a Rollo Salgado respecto de esta posición, a ver por qué. Porque digo que Alberto Nisman tenía no un arma, sino 2, se sabe desde el primer momento. Así es. O sea, lo que la justicia pidió en su momento es decir, bueno, ¿dónde están esas armas? Bueno, una estaba en la baulera del edificio de la madre. Obviamente digo que Sara Garfunkel es una persona mayor, que por supuesto que está consternada, que está atravesando un momento tremendo de su vida personal. Y digo, en función de lo que vos decías, no solo tiene que soportar estas declaraciones de Aníbal Fernández, sino además un allanamiento a su casa. Digo, no nos olvidemos que hace 2 días le allanaron su casa, no solo para buscar el arma que ella dijo, y que está bien, digo, ¿qué va a hacer la justicia? Va a ir Sara Garfunkel con el arma en su cartera a la fiscalía, digo, no hay otro modo. Pero además se llevaron documentos, que es algo que la familia fue entendido como una suerte de animosidad contra la familia. Pero Arroyo Salgado además contó los apretes a sus hijas, o sea que llamaba a Diana Conti. Son las nietas de Sara Garfunkel también. Su hijo estaba amenazado. El gobierno, yo no sé si hago bien en decir esto, pero lo voy a decir igual. El gobierno deja trascender al periodismo que cuando, por ejemplo, Bernie estaba en la escena en la que se encontró a Nisman muerto, Sara Garfunkel está mirando la televisión en un canal de música. ¿Y? Claro, bueno, pero eso es lo ¿quién que puede juzgar la reacción de una madre ante semejante? Pero eso es lo que opera el gobierno en los medios, Nico, o lo que operó en su momento. Nico, el objetivo de Aníbal Fernández es enlodar, obvio, lógicamente, si yo embarro la cancha, que es lo que está haciendo desde el comienzo del gobierno, o sea, embarrar la cancha de tal manera de que
bueno, uno ponga en duda la propia Sara investigación. Garfunkel, Claro, ¿viste? y ahora directamente a la madre. Directamente a la madre de la víctima. Ya De la le víctima. entraron ahí con los afiches. En cualquier momento se la agarran con las mujer. hijas del fiscal y ya estamos listos. Ahora, es cierto que en la causa había una especie de sensación, confirmada vos, Maru, que has tenido acceso al expediente, de que hay cosas que se han hecho tarde. Por ejemplo, uno veía ayer el tema del peritaje a la camioneta del fiscal. 3 meses después de la muerte de Nisman. ¿Por qué se tarda 3 meses en ir a hacer un peritaje? ¿Por qué todavía no se ha hecho, como contábamos ayer cuando conversamos con Arroyo Salgado, toda la parte criminalística en el departamento del fiscal? ¿Por Bueno, qué hay tanta demora, tanta dilación? La parte criminalística ya tiene fecha, que va a Ujú. ser el 23, se va a hacer la inspección ocular para que después se van a tomar los elementos de ahí, después de esa inspección ocular para después hacer el peritaje criminalístico. A ver, si vos escuchás la campana de la fiscal, te va a decir que es la querella la que traba las pruebas y que eso genera la propia dilación de la que después se queja esa misma querella. O sea, Fein dice que todo está demorado por Arroyo Salgado, por la querella Más que o menos. comanda Arroyo Salgado. Más o menos. Si vos escuchás a Arroyo Salgado, te dice que en realidad no, que lo que ellas hacen es interponer, en muchos casos, algunas presentaciones para garantizar que esas medidas de prueba que se toman, en muchos casos, sin posibilidad de volverse a repetir, lleguen a un buen destino, o sea, se hagan de tal modo que los resultados que arrojen sean certeros y no equivocados. Ahora, por ejemplo, hay una pericia que creo que desde la tercera crónica que escribí sobre este tema en enero, vengo escribiendo que es clave, tanto para la fiscal, como para la jueza, como para la querella, como para la defensa, que es el peritaje de los aparatos tecnológicos que tenía Nisman. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, todavía no está. Y era un peritaje que supuestamente iba a tardar 3 semanas. ¿Por qué todavía no sabemos a ciencia cierta a qué hora salió o a qué hora entró o qué pasó o quiénes estuvieron en el edificio Le Parc ese día? Bueno, todavía no pudieron verse las imágenes de las cámaras de seguridad. Digo, está bien, son muchísimas horas, pero digo, o sea, no sé cuál es el problema, si quizás es falta de personal. En algún momento el Ministerio Público Fiscal le ofreció a Fein dotarla de más personal y más recursos para que se acelerara el curso de la investigación. Hubo una reunión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia para intentar que se genere o que se arme un cuerpo especial que colabore con esta investigación. Esas cosas no sucedieron. Entonces, lo concreto de hoy, hay una nota hoy en el diario Clarín que cuenta, en efecto, que la fiscal Fein tendría en mente la toma de algunas decisiones claves que podrían cambiar el curso de la investigación y que darían cuenta que Fein ya no solo tiene en cuenta la hipótesis o la teoría del suicidio, sino que estaría pensando también en la posibilidad del homicidio. Estimo que esta información ha sido bien recibida por la querella, que es la que sostiene justamente esta posibilidad. Pero bueno, van a cumplirse 3 meses del hallazgo de Nisman muerto en el Ahora, baño de su lo que departamento. ocurre también es curioso. Ayer lo conversaba con Claudio Saboya también del diario Clarín. Arroyo Salgado viene insistiendo, incluso lo dice al aire. Al principio era más, si se quiere, por lo bajo, después ya lo empezó a decir al aire, tanto en medios radiales, televisivos, gráficos, etcétera, sobre el mal desempeño de la fiscal Viviana Fein, ¿no? Y bueno, puntualiza estas cosas que estamos conversando ahora. Algunas dilaciones, algunas dificultades a la hora de conformar, por ejemplo, la Junta Médica, etcétera, y hay una lista bastante importante de algunas cuestiones que no convencen o no convencerían demasiado sobre el accionar de la fiscal Viviana Fein. Ahora, lo cierto es que después, cuando esto se lo plantea la jueza Fabiana Palmagini, la jueza dice que siga la fiscal. Sí. Entonces, entiende la fiscal que está trabajando bien y la jueza también entiende que la fiscal está trabajando bien. Entonces, ahí también se genera una duda muy grande sobre si la opinión de Arroyo Salgado, con todas sus ganas y con toda su experiencia como jueza, es la correcta o es la correcta la opinión de la otra jueza, que es la que entiende en esta causa, que es la de Fabiana Palmagini. Sería más fácil si las cuestiones no fueran opinables, ¿no? Digo, porque la verdad es que lo que tendríamos que ver es qué medidas de prueba se van tomando, con qué celeridad, qué cosas se dijeron que se iban a hacer y se hicieron, cuáles fueron los resultados, qué sabe concretamente o qué no sabe Fein sobre el desarrollo de la causa, qué conocimiento tenía, por ejemplo, Fein del expediente cuando en su momento, cuando Santoro y Nico publican una información que constaba borrador en el expediente. Y ella dijo que no existía. Digo, a ver, me parece que si nosotros nos ponemos a opinar de si está bien, si está mal, si está más o menos, lo que tendremos que hacer concretamente es ver qué decisiones ha ido tomando la fiscal Fein, hasta dónde la ha dejado actuar la querella, porque digo, en el caso de la Junta Médica,
es cierto lo que dice Fein, que se trabó por cuestión de la querella. Eso es así, digo, la Junta podría haberse realizado hace mucho tiempo si no hubieran existido estas idas y venidas con la querella. Ahora, bueno, la querella pidió la nulidad porque consideró que esa Junta no iba a ser imparcial. Absolutamente. El otro día en Twitter, Gaby, @misladrillos, tuiteó esto. Imagínate, ella dice el asesinato, es una opinión personal de ella, de Nisman, sin Patcher, que es también Patcher, el periodista de Buenos Aires Herald, que avisó que algo había pasado en Le Parque esa noche, y entonces por eso estuvieron los medios, porque si no, no hubiesen estado los medios. Entonces ella dice, imagínate la